Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día con especialistas a cargo de la provincia de Salta sobre el seminario de procesos constituyentes provinciales. En este caso van a hablar docentes e investigadores del Instituto de Derecho Constitucional Facundo de Zubería de la Universidad Católica de Salta. Así que bueno, muchas gracias y los dejo con ellos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Soraya Dip. Yo soy miembro del instituto, tal como dijo Sergio, y aparte soy docente de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Salta y en la Universidad Nacional de Salta. Nosotros vamos a hablar sobre el proceso de reforma de la Constitución salteña. Nuestra Constitución ha sido reformada recientemente, así que bueno, vamos a hacer una breve referencia al proceso y a las cuestiones que llevaron al tema de la reforma. La Constitución salteña prevé en la sección cuarta, en un capítulo único, hace referencia al poder constituyente, ¿sí? Y dispone en el artículo 184 que nuestra Constitución puede reformarse en todo o en parte por una convención que se convoque al efecto. Y establece además que es la legislatura la que debe declarar la necesidad de la reforma. Este proceso de reforma constituyente, yo siguiendo a Sagüez, lo dividí en tres etapas. Una primera etapa, que es la que está a cargo de la legislatura provincial, que es la que declara la necesidad de la reforma. Una segunda etapa a cargo del cuerpo electoral, que es la que, mediante el cual se eligen los convencionales constituyentes. Y una tercera etapa, que es en la que propiamente se efectúa la reforma, o sea, donde trabaja la Convención Constituyente. Bueno, la primera etapa, como lo dije recién, nuestra Constitución prevé específicamente que está a cargo de la legislatura, ¿sí? Que es la que declara la necesidad de la reforma. Nuestra Constitución no establece cuál es el acto o qué forma debe tener el acto declarativo de necesidad de la reforma, tampoco lo hace la Constitución Nacional en el artículo 30, pero tradicionalmente o consuetudinariamente la declaración de la necesidad de la reforma siempre se ha efectuado mediante una ley, ¿sí? Y efectuada mediante una ley, algunos consideraron que podría ser pasible de veto provincial, de veto por parte del Poder Ejecutivo, perdón. Otros consideran que aún así, aunque tuviera forma de ley, no podría ser vetada por el Poder Ejecutivo, específicamente en Salta, en ocasión de reformarse la Constitución de 1986, se pronunciaron sobre esa postura, estableciendo que, aunque así fuera, aunque tuviera forma de ley, el Poder Ejecutivo no podría vetar la declaración de necesidad de la reforma. En el caso de la reforma de la Constitución de Salta, la legislatura efectivamente dictó una ley cuya iniciativa fue a cargo del Poder Ejecutivo, que mandó el proyecto a la presidencia del Senado. El Poder Ejecutivo, cuando mandó su proyecto, lo mandó con temas específicos para que sean tratados, para ver si se declaraba la necesidad de la reforma respecto de los temas solicitados, y los temas eran los siguientes: la limitación de los mandatos para garantizar la alternancia, el fortalecimiento de la administración de justicia, un mejor funcionamiento de los órganos de control, el fortalecimiento del régimen municipal, y la apertura del periodo de sesiones con mayor anticipación. En base a estos temas, la legislatura sancionó la ley 8.239, ¿sí? El 2 de marzo del 2021, por la cual se declara la necesidad de la reforma. Para el tratamiento de la ley, otra particularidad que tuvo el procedimiento fue que el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias, cuando específicamente el artículo 112 de nuestra Constitución establece que la convocatoria a sesiones extraordinarias solamente se puede hacer siempre que el interés público lo reclame.
en esa época, digamos, creo en lo particular que el interés público estaba más centrado en lo que era la pandemia y que estábamos transitando o saliendo apenas de la pandemia que en el tema este de la reforma constitucional, por más que fuera necesaria en muchos aspectos. Transitada esta primera etapa, es decir, esta etapa preconstituyente de declaración de la necesidad de la reforma, pasamos a la segunda etapa, que es donde interviene el cuerpo electoral para la elección de los convencionales constituyentes, ¿sí? En este caso, la ley que declaró la necesidad de la reforma estableció que los convencionales constituyentes desempeñarían sus cargos ad honorem, ¿sí? Y estableció que la conformación de la convención, la ley que declara la necesidad de la reforma no establece en realidad cómo se van a elegir los convencionales constituyentes, y ese es el punto que también se prestó a mayores críticas, ¿sí? Porque la Constitución, si bien establece los requisitos para ser convencionales constituyentes, no establece cómo se eligen los convencionales, y eso lo estableció la ley. Y la ley estableció que los convencionales debían elegirse de la misma manera en la que se eligen los diputados provinciales. Y ahí es donde también se centró la mayor parte de las críticas en cómo se eligen los convencionales constituyentes. ¿Por qué? Porque el sistema de elección en nuestra provincia está bastante criticado, y una de esas críticas la hace específicamente el doctor Gómez Díez, y que criticó la ley, o este proyecto ya expresó su opinión, antes ya de que saliera la ley que declara la necesidad de la reforma, porque de la forma en la que estábamos organizados, digamos, no hay igualdad en la representación o igualdad en el voto de los salteños, ¿sí? No todos los votos tienen el mismo peso. El doctor Gómez Díez proponía específicamente que sería conveniente o deseable que los convencionales constituyentes se elijan por distrito único o secciones electorales. Bueno, de todas maneras, ¿sí? Se eligieron como está previsto para la elección de los diputados, tal es así que en su momento el diputado Zapata cuestionó también esta forma de elección, e incluso recuerdo que se atrevió a decir que de esta forma la reforma, elegido de esta manera en los convencionales, podría ser cuestionada de inconstitucional. Bueno, en definitiva, se eligieron los convencionales constituyentes, ¿sí? Y la convención quedó compuesta por 60 convencionales constituyentes. Para la elección de los convencionales constituyentes, ¿sí? Los mismos deben reunir los requisitos que se necesitan para ser diputados, pero con respecto a esto, la ley que declara la necesidad de la reforma establece específicamente que los partidos políticos o frentes electorales son los que tienen que postular los candidatos para convencionales constituyentes, ¿sí? De esta manera, si bien no existe incompatibilidad para ser convencional constituyente con ningún otro cargo que se desempeñe en el orden provincial, nacional o municipal, se ha expresado específicamente que no podrían ser convencionales constituyentes, o no podrían en ese momento ser convencionales constituyentes, quienes les está vedada la actividad política partidaria, ¿sí? Y así, por ejemplo, no podrían ser convencionales constituyentes los miembros del Poder Judicial, los funcionarios del Ministerio Público, los auditores de la provincia, porque ellos no tienen posibilidad de ejercer actividad política. Por último, bueno, conformada ya la Convención Constituyente, se pasó a la última etapa, que es la etapa donde efectivamente se analiza y se estudia la reforma.
si bien la Convención Constituyente tiene libertad para tratar o no los temas que surgieron de la Declaración de Necesidad de la Reforma, lo que no puede hacer es tratar otros temas u otras materias que no hayan sido propuestos en la ley que declaró la necesidad de la reforma. Nuestra Constitución, cuando hace referencia en el artículo 184 a la Declaración de Necesidad de la Reforma, establece específicamente que la legislatura debe establecer cuáles son las materias sobre las cuales debe proceder la reforma. Si nosotros vemos qué es lo que significa materia, o analizamos qué es lo que significa materia, materia hace referencia a un tema, a una cuestión, a un conjunto de regulaciones que se refieren a lo mismo, ¿sí? Pero la ley que declaró la necesidad de la reforma no habló ni de materias ni de temas, sino que se limitó, digamos, a citar específicamente artículos o incisos o partes de artículos que debían ser analizados por la Convención Constituyente. ¿Sí? Con lo cual, también la Convención Constituyente estuvo bastante limitada porque en muchos casos hay artículos que se relacionan con otros y esos otros no estaban habilitados para su tratamiento y discusión. Bueno, la Convención Constituyente aparte también tenía un límite temporal, ¿sí? Porque la ley que declaró la necesidad de la reforma le estableció un plazo de 60 días para actuar, ¿sí? Como se trataba de una reforma parcial, la Convención Constituyente podía prorrogar el plazo por la mitad de ese tiempo, ¿sí? Efectivamente fue prorrogado, y en cuanto al temario, solo podía limitarse a tratar, o no tratar, pero no salir de eso, de los artículos específicos o incisos que estaban habilitados en la ley que declaró la necesidad de la reforma. Cualquier modificación que hiciera fuera de eso, por disposición de nuestra propia Constitución, ¿sí? Esas modificaciones serían nulas. ¿Bien? Ahora, teniendo en cuenta todos estos, o los límites a los cuales se tiene que ajustar, o que se tuvo que ajustar la Convención Constituyente, fijados por la propia Constitución y por la ley que declaró la necesidad de la reforma, ahora también es bueno preguntarnos si existen otros controles, digamos, fuera de la provincia, a nivel externo, es decir, a nivel federal, respecto de las reformas que se hicieran en la Constitución provincial. Bueno, y para ello le paso la palabra a Gonzalo, que tiene algo para decirnos del tema. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias a todos por la invitación, por la convocatoria. Bueno, ya señalado los lineamientos internos que nos explicaba recién Soraya, interesante es analizar en todo proceso de reforma constitucional si existe o no la posibilidad de un control judicial del proceso por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno de los puntos a tener en cuenta, digamos, es que la reforma constitucional es el acto institucional más importante que puede realizar una provincia en el ejercicio de su autonomía. Y tiene que ser un acto en el que haya una concertación, un verdadero diálogo, y que se dé en el marco de una convención constituyente donde la población, con sus distintas matices ideológicos y demás, estén representados de la manera adecuada. Que una convención constituyente que refleje en su recinto lo que es la sociedad, con todas sus diferencias, sus características,
es lo que corresponde, y todo sistema electoral tiene que asegurar eso, ¿verdad? Que exista un fiel reflejo de lo que sucede en el caso en la provincia de Salta. Para ello es importante que exista un sistema electoral que garantice la igualdad del voto, de manera que todos los distritos electorales que participan en una elección estén adecuadamente representados, que no haya subrepresentación de unos con respecto a otros, y que por supuesto no haya sobrerepresentación de algunos distritos electorales. Y esa es la tarea que le corresponde establecer y garantizar al sistema electoral. Uno de los puntos más críticos del proceso constitucional que vivimos los salteños en 2021 era precisamente el del sistema electoral. Porque el sistema electoral que se estableció es el que rige para la elección de los diputados provinciales. Que como bien lo comentó Soraya, citando a Ricardo Gómez Díez, que en un trabajo hizo un estudio muy fundado, haciendo una descripción de cómo es nuestro sistema electoral y cómo nuestro sistema electoral no garantiza el derecho a la igualdad del voto, el principio de un hombre igual al valor de un voto, ¿verdad? Por ejemplo, para dar un ejemplo, la provincia de Salta, cada departamento que integra la provincia de Salta es un distrito electoral, y hay departamentos que tienen una población muy baja, otros de población media y otros de población alta, como es el caso de Salta Capital. Y hay 13 departamentos que por su población eligen un diputado, en el caso de las elecciones del 2021, un convencional constituyente. Entonces, en esos departamentos, que son 13, no existe la posibilidad de que esté representada la minoría política de ese departamento. Es decir, si se presentan 3 listas en un departamento que elige solamente un convencional, y la lista A obtiene 20 votos, y la lista B 19 votos, y la lista C 17 votos, solamente entra el elector de la lista que sacó mayor cantidad de votos, y las otras listas se quedan sin estar representadas en la Convención Constituyente. Entonces es un sistema distorsivo, nuestro sistema electoral, y eso se ve reflejado luego en el recinto de la legislatura y en el recinto de la Convención Constituyente, en donde el sector del oficialismo estuvo sobre representado en detrimento de los otros sectores políticos, y eso digamos, no posibilitó que exista un verdadero debate, que era lo que era de esperar de una convención constituyente, ¿verdad? Que no se aplicaran mayorías automáticas, sino que las decisiones sobre reformar o no la Constitución y cómo reformarlo surjan de un acuerdo y de un debido diálogo entre los distintos sectores políticos. Frente a esta situación, y convocada la elección a convencionales constituyentes por el gobierno de la provincia, un diputado provincial, ahora diputado nacional, en su carácter de diputado provincial y en su carácter de ciudadano y de presidente de un partido local de la provincia de Salta, planteó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiendo que se suspendan las elecciones hasta tanto se dicte una ley electoral que garantice en la provincia de Salta la igualdad del voto, para evitar esta distorsión que acabamos de mencionar. Y acá la pregunta que surge es si es posible, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene competencia para tratar un tema de esa naturaleza, y si, digamos, la cuestión traída a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una cuestión política y por lo tanto no justiciable, o si es un tema sobre el cual sí se puede pronunciar el Poder Judicial. Bueno, el principio general es que la reforma de la Constitución es una clara expresión de la autonomía de una provincia, y en consecuencia es una atribución que le es propia. Y por regla, la reforma constitucional provincial no es una cuestión justiciable.
El gobierno federal, entonces, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede ni debe, por lo tanto, intervenir. Es lo que surge, ¿verdad?, del artículo 122 de la Constitución Nacional. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de cuestiones políticas o cuestiones no judiciables, hace bastante se fue apartando de la tesis de la irrevisabilidad absoluta de los actos ejecutados por otro poder en ejercicio de sus funciones privativas, ¿verdad? Y la Corte ha ampliado el control de constitucionalidad a cuestiones que la doctrina constitucional tradicional llamaba cuestiones políticas. Y así, por ejemplo, encontramos que la Corte ha ejercido su control judicial en materias en las que antes no ingresaba, como por ejemplo en materia de juicios políticos, de las facultades disciplinarias de la Cámara del Congreso, del procedimiento de la formación de leyes, de la regulación de partidos políticos, y también con respecto al tema del régimen electoral. Y con respecto a la materia electoral, encontramos distintos precedentes más o menos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El primero de ellos, del 14 de mayo de 1973, que es el caso Frente Justicialista de Liberación. La Corte de Justicia, en el 73, resolvió que procede el recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Junta Electoral de la provincia de Santiago del Estero, que declara gobernador y legisladores electos a determinados ciudadanos, si tal pronunciamiento se funda en la declaración de que la Ley Nacional 19.905, de acuerdo con cuyas disposiciones se efectuó la convocatoria de elecciones, es violatoria del artículo 105 de la Constitución Nacional. La Corte Suprema, en este precedente del 73, digamos, declara en definitiva que una cuestión electoral, si bien es una cuestión política, no significa que no sea judiciable, que no pueda ser revisada judicialmente. Si se encuentra una afectación al principio republicano, que es el compromiso que todas las provincias tienen que asumir de respetar al dictarse sus normas para, digamos, que el Estado garantice su autonomía, ¿verdad? Este precedente fue ratificado también por la Corte Suprema 13 años después, en el caso Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires contra la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, un fallo del 16 de abril del año 1986. En aquella oportunidad la Corte decidió que la errónea interpretación del término cociente relacionada con el parámetro de elección de los concejales municipales viola el sistema republicano y representativo de gobierno por alterar el régimen de la representación popular establecido por la ley en función del referido sistema. Y por esa situación entendió la Corte Suprema que debía intervenir para garantizar el sistema republicano. Son muy importantes estos precedentes que reconocen a su vez otros precedentes que la Corte tuvo en cuenta, que son casos que se suscitaron en Estados Unidos, el primero de ellos del año 1964, el caso Reynolds versus Sims, en donde la Corte Suprema establece el principio de la cuestión judiciable en materias electorales, y en diversos casos que surgen a partir de el máximo tribunal de Estados Unidos estableció que el sistema electoral que no respeta el principio de la igualdad del voto
que establece sistemas electorales distorsivos que generan sobre representación, atenta contra el sistema republicano y es violatorio del principio de igualdad ante la ley, porque implica una discriminación de ciudadanos con respecto a otros. Y a partir de distintos precedentes que se inician con el caso que mencioné recién, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declaró la nulidad de esos sistemas electorales y los estados que habían sido cuestionados debieron adaptar sus normas para respetar este principio de igualdad del voto, ¿verdad? En nuestro país, como precedente provincial a destacar, lo encontramos en la provincia de Santiago del Estero. Es el caso Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, un caso resuelto por el Superior Tribunal de esa provincia en el año 2004. La provincia de Santiago del Estero se había reformado su constitución y en un anexo de la constitución se había establecido un sistema electoral que no garantizaba la igualdad del voto. El fallo describe perfectamente en qué consistía el sistema electoral, pero básicamente encontrábamos que habían departamentos subrepresentados y otros sobrerepresentados, y que esa distorsión permitía fabricar mayorías y, digamos, alentadas desde el oficialismo. La provincia de Santiago del Estero en ese momento estaba intervenida, y el interventor federal llamó a elecciones de convencionales constituyentes para reformar el régimen electoral que estaba establecido por la Constitución, para establecer un sistema que respete el principio de igualdad. El caso fue impugnada esa convocatoria de elecciones. La Corte Suprema se pronunció diciendo que no es facultad del interventor convocar a elecciones de convencionales. Resuelto eso, el interventor federal llamó a elecciones de gobernador y de legisladores, y ante esa convocatoria establecida, el Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero planteó una acción impugnando el sistema electoral, diciendo que el sistema no garantizaba la igualdad del voto. La Corte, el Tribunal Superior de Santiago del Estero, siguiendo los precedentes del Tribunal Superior de la Corte Suprema de Estados Unidos, resolvió acoger la acción judicial planteada por el Defensor del Pueblo y declaró que el sistema no respetaba el principio de igualdad y que debía ser reformulado. Es muy interesante este caso, no llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero lo resolvió el Tribunal Electoral, que a partir de este caso, la provincia de Santiago del Estero tuvo que adaptar su sistema electoral para establecer uno respetuoso del principio de igualdad